¿Cómo está, señor García? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Espero que se me pueda recibir bien desde donde estoy. Un saludo para todos los oyentes, para todos los audio oyentes en esta tarde. Bien, ya lo veníamos comentando. El Ejecutivo ha destinado ya por el respaldo, confirmación del MEF también 700 millones de soles para la compra de fertilizantes desde Bolivia. ¿Cuál es la implicancia de ello? ¿Cuál es el alcance que tendría, no? Y el tipo de fertilizantes que también se estaría comprando. Bueno, 700 millones de soles es el estimado de la importación del año 2020, aproximadamente un 20 a 25% del consumo de fertilizante nacional. Quiero resaltar algo. En el año 2020 y con los precios del año 2020, el Perú importó aproximadamente 550 millones de dólares en fertilizantes para todas las campañas agrícolas del Perú. Un apoyo de 700 millones de soles a los precios actuales en el 2022 debería representar una cuarta parte de todo este volumen. Ahora, Bolivia es posiblemente la alternativa más cercana, dado el costo del transporte y dado las dificultades que tenemos desde el inicio de la pandemia por acceder a fertilizantes en nuestro país. Así que me parece que es una medida paliativa, una medida que ayuda, una medida que definitivamente es útil en este contexto. Bien, pero usted señala que esto permitiría un poco coberturar la cuarta parte de lo que se necesita en la demanda interna. Pero Bolivia, si se destinara en adelante más presupuesto, ¿sí tendría la capacidad de poder dotarnos de más fertilizantes o habría que buscar otros mercados también en la región? Bolivia, a diferencia del Perú, ha sabido aprovechar bien su riqueza de gas y en los últimos años ha invertido en la construcción de fábricas de fertilizantes. Por lo tanto, ahora creo que tienen una buena capacidad para ser suficientes en fertilizantes nitrogenados principalmente. Me refiero a los fertilizantes que contienen nitrógeno, que son los más importantes o los más consumidos por la agricultura nacional. Y eso es lo que básicamente estamos importando de Bolivia. Los recursos de otros fertilizantes como fosfatos o potasio tienen que venir de otras fuentes muy seguramente. Bien, ahora, el tema de los fertilizantes, que es una gran preocupación para los agricultores, no es de ahora, ¿no? Entendemos que esto ya se viene realizando desde fines del año pasado. Se dijo de que se le iba a apoyar siempre, ¿no? Desde el Ejecutivo, incluso con bonos. Entonces, queremos de repente, para que usted nos ayude a comprender qué es lo que pasó ahora para que se triplique, ¿no? Por encima de lo que es habitual. Por ejemplo, conversando con algunos de los agricultores, ellos señalaban de que, por ejemplo, ¿no? Una bolsa de urea solía costar 67 soles, ahora está por encima de los 150 hasta 200 soles. Y sí, pues ahí se ve ya que se ha triplicado el precio. ¿Cuál ha sido el detonante para esta alza ya imparable de los fertilizantes? Esa es una buena pregunta y una pregunta cuya respuesta deberíamos encontrarla no hace 2 años, sino hace 30 años. En primer lugar, el Perú es un país que es 100% importador de fertilizantes. Y eso para todo país es un riesgo. Sobre todo para un país que tiene recursos energéticos, que tiene petróleo, que tiene gas. El Perú fabricó urea hasta los años 80 gracias a las refinerías de Talara y a la disponibilidad de petróleo en Talara. Pero desde la década de los 90 se prefirió por importar todos los fertilizantes, debido a que urea europea o urea de Venezuela llegaba al Perú más barato que fabricarlo. Por supuesto, en un contexto donde el fertilizante importado es más barato, es muy tentador depender del extranjero. Pero ya vemos que 2 golpes muy duros se han dado para que el precio de los fertilizantes se triplique. Primero ha sido el contexto de la pandemia de coronavirus, que afectó la producción de muchos países en fertilizantes y principalmente aquellos países que son proveedores de fertilizantes del Perú. Ustedes comprenden que en un contexto de cuarentenas y de limitaciones portuarias, bueno, la mayoría de empresas que fabricaban fertilizantes tuvieron que parar durante un tiempo. Eso menguó la producción. El segundo efecto de la pandemia ha sido la famosa crisis de los contenedores.
Entre el año 2020 y el 2021 hemos visto cómo el transporte marítimo internacional se ha retrasado varios meses. Hay puertos que todavía tienen contenedores sin descartar, sin, digámoslo así, descargar los productos. Y en un contexto donde los contenedores ahora cuestan 6 veces más, obviamente aquellas exportaciones o aquel comercio de alto valor tiene mucho más posibilidad de coger contenedores que los fertilizantes. Me quiero decir, es mucho más fácil otorgarle contenedores a la importación de laptops o de celulares que de fertilizantes, que tienen mucho menos precio por kilo. Y el último golpe definitivamente es el contexto bélico entre Rusia y Ucrania, dos países que son de los principales proveedores de fertilizantes nitrogenados para el Perú. Entonces, las restricciones a las importaciones que vienen de Rusia y, digámoslo, el efecto que tiene la guerra sobre Ucrania y sobre su producción va a golpearnos todo este año 2022. Claro, usted nos dice cómo dependemos, ¿no?, al 100% de la importación, y sobre todo llama la atención de que usted señalaba que tiempos atrás, años atrás, sí producíamos urea, pero se detuvo porque era más barato pues comprar, ¿no?, importar, que producir nosotros mismos, y ahora nos pasa la factura. Entonces esta situación nos pone pues en una situación o en este contexto bastante difícil, sobre todo para los pequeños agricultores. ¿Cuál es el camino que queda en todo caso? ¿Qué es lo que usted ve a futuro, ¿no?, de lo que es nuestra dependencia de lo que es fertilizantes de los mercados exteriores? Depender de los mercados exteriores no se va a resolver en este año ni en el próximo. Es una tarea, o mejor dicho, evitar la dependencia o terminar con la dependencia de los fertilizantes, o por lo menos reducirla mayormente, va a pasar porque en el Perú se invierta en la producción nacional de fertilizantes. ¿Tenemos recursos para ellos? Tenemos recursos, porque Camisea es una fuente bastante generosa de gas, y la energía, en este caso el gas o el petróleo, es uno de los principales insumos para producir fertilizantes nitrogenados. El otro insumo es básicamente el aire que todos respiramos. Entonces, ¿cuál es el costo de inversión? Hace poco leí en un documento que Argentina ha decidido invertir a través de un consorcio privado y de los recursos petroleros de Argentina en una fábrica de fertilizantes que va a significar más o menos el 50% de su consumo, con una inversión de más o menos 750 millones de dólares. Entonces, es para darnos una idea de cuánto costaría en el Perú que el capital privado y, por supuesto, la inversión pública se junten para una fábrica de fertilizantes que pudiera ayudarnos a solucionar esta dependencia. Ahora, Argentina es un país que tiene mucha más superficie agrícola, que tiene mucho más consumo de fertilizantes que el Perú, con una población más grande. Incluso con el gran crecimiento en el consumo de fertilizantes que se ha dado en los últimos 10 años por el incremento de los cultivos de exportación, paltos, uvas, arándanos, son los principales consumidores de fertilizantes en nuestro país. E incluso con ese consumo, con ese crecimiento, creo que una fábrica podría ayudarnos a solucionar el problema a largo plazo. En el corto y mediano plazo lo que queda es buscar nuevas fuentes, nuevos proveedores, nuevos países que puedan proveernos de fertilizantes. El vecino país del sur, Bolivia, China, pueden ser mercados que hay que explorar y que hay que conocer para poder solucionar nuestra dependencia de fertilizantes nitrogenados. Así es, pero seguiríamos, ¿no? Seguiríamos igual en esa cadena de la dependencia. ¿Y cuál es un poco su opinión? ¿Cómo ve esta propuesta también de que se pueda aprovechar el máximo el guano de isla, ¿no? El Ejecutivo estaba proponiendo, por ejemplo, de que de la producción que se tiene de 20.000 toneladas, esta pueda incrementarse hasta 100.000 toneladas, ¿no? Que un poco eso podría ayudar en algunos sectores de la agricultura familiar. Sí, justamente hace aproximadamente un mes estaba participando de una reunión que organizó la oficina de FAO en el Perú, y ahí los colegas representantes de Agrorural indicaron que se esperaba que este año la explotación llegara a 100.000 toneladas. Una vez más, sería una gran ayuda, especialmente para la pequeña producción, especialmente para los agricultores de menores recursos, y sobre todo para apoyar este sector de la agricultura orgánica que una vez más está creciendo en nuestro país. Pero 100.000 toneladas
una vez más, representaría aproximadamente un 5, posiblemente 10% del consumo de fertilizante en nuestro país. Entonces, bien orientados, por ejemplo, los bonos o los apoyos económicos para la adquisición de fertilizantes y bien orientada a la explotación del guano de islas, podría ayudar especialmente en los sectores más deprimidos, más golpeados por la situación. Cuando, señor García, cuando hablamos de pequeñas producciones agrícolas para lo que es el uso del guano en las islas, ¿qué productos se estaría viendo? Porque sabemos de que hay otros que sí necesariamente necesitan fertilizantes como la urea, que no levantan, que no crece si es que uno le pone guano de isla. O sea, ¿qué productos se estaría trabajando con lo que es el guano de las islas y se mejorara esta producción? Aquí creo que tenemos que pensar no solo en los productores, sino principalmente en los consumidores. Ante todo, una pequeña dosis técnica. Y es que todos los cultivos, todas las plantas cultivadas, todo lo que cosechamos necesita nitrógeno. Y ese nitrógeno puede provenir del guano de islas o puede provenir de un fertilizante importado. ¿Cuál es más eficiente? En realidad ambos son muy eficientes, depende de la cantidad que yo voy a utilizar. En el caso del guano de isla necesito utilizar más sacos o más kilos para obtener el mismo rendimiento que con urea. Ahora, ¿hacia dónde deberíamos orientar nuestros recursos naturales, nuestro guano de islas? Tenemos que pensar en aquellos cultivos que más se van a impactar si es que falta fertilizante. Y aquellos cultivos que significan la canasta básica del consumidor peruano. La papa, el arroz, los cereales, algunas legumbres, serían los cultivos a los cuales hay que orientar esta producción. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta lo siguiente: no utilizar fertilizantes, algo que va a ocurrir mucho en la producción de la campaña 2022, va a significar menores rendimientos y menor abastecimiento de mercados el próximo año. Entonces, un mercado nacional, un mercado peruano sin papa, sin arroz, va a significar muchos mayores costos, va a golpear la economía familiar, va a golpear la economía del consumidor, incluso de aquel que está muy lejos del campo, especialmente de quien vive en una ciudad, claro, porque va a encontrar productos comestibles mucho más caros. Muy bien. Bueno, señor García, esperamos que prontamente eso, lo que usted hablaba, ¿no? De esta posible, de tener una planta de fertilizantes, una planta petroquímica que nos permita producir nuestros propios fertilizantes, pues no esté lejos, ¿no? No esté lejos de que pues se pueda concretar en nuestro país. Muchas gracias de estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes y me despido con una reflexión. El Perú es un país rico en recursos y que podría ser autosuficiente para fertilizantes. Recursos como el fosfato los tenemos en el norte, los tenemos en Bayóvar, en Sechura, y la capacidad de producir fertilizantes nitrogenados también. Entonces es solamente cuestión de concertar esfuerzos, creo yo. Así es, tenemos lo que usted menciona.